Buenos días, amigas y amigos, desde el fin del estado de alarma. Un personaje de historietas fue clave para afianzar un mito sobre el hierro. Popeye el marino apareció por primera vez en 1929 en las tiras cómicas de un diario de Nueva York. Su nombre proviene del inglés Popeye, por el ojo saltón de tuerto que tenía. Popeye alcanzó la fama a través de los dibujos animados, siempre tratando de rescatar a su novia Olivia del malvado Brutus y recibiendo siempre una paliza. Pero la historia siempre terminaba con Popeye comiendo una lata de espinacas y recibiendo una gran fuerza para derrotar al villano. La viñeta daba a entender que la fuerza del marino provenía de las espinacas y muchas madres aprovecharon el ejemplo para convencer a sus hijos pequeños a comer verduras. El mítico marino, creado por el dibujante Max Fleischer, surgió de un error estadístico. El alemán Emil von Wolf, quien fue el primero en analizar la composición química de la espinaca, apuntó mal los resultados de su estudio en 1870. Se le coló un cero, transformando los 4 miligramos de hierro en 40 por cada 100 gramos de la planta, convirtiéndola así en una extraordinaria fuente de hierro. El dato tenía su importancia en los años duros de la Gran Depresión, cuando muchos pasaban hambre en Estados Unidos, sufriendo anemias a consecuencia de la desnutrición. Por el estudio de von Wolf se llegó a pensar que la espinaca sería el alimento clave para recuperar la fuerza perdida por la anemia, de modo que las autoridades sanitarias utilizaron los dibujos de Popeye como reclamo para fomentar el consumo de espinacas. El ser humano necesita fuerzas en el alma, no para dar palizas al enemigo, sino para funcionar en un mundo roto que no es lo que debería ser. El mensaje del relato evangélico acerca de la alimentación de los 5.000 es que Jesucristo proporciona sustento para toda persona que le sigue de cerca. En el texto del Evangelio, los que reciben panes y peces son los que le han acompañado hasta lo alto de una montaña para escuchar su enseñanza. No quieren perder ni una sola palabra. Ellos son los que reciben el sustento de Jesús. Hay un dato en el relato que sirve de promesa para el creyente de hoy. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y el verso 11. Os leo. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Hay 4 detalles llamativos en este verso. En primer lugar, se dice que Jesús da gracias a Dios. En esto da ejemplo de una actitud expectante ante el Señor, contando con que Dios realmente está allí, que ha hecho todo, que te ha dado la vida, que puede suplir lo necesario para funcionar. No es el espíritu del ateo ni del amargado que culpa a Dios de su sufrimiento, sino de la persona que se acerca a la verdadera fuente de la vida. En segundo lugar, el texto habla de una provisión abundante. Los discípulos reparten panes y peces entre 5.000 hombres con otro tanto de mujeres y niños, y todos reciben cuanto querían, dice el verso. Un número inmenso de comensales y todos con libertad para repetir. Reciben conforme a su deseo. Es como dice un salmo, abre tu boca y yo la llenaré. Las fuerzas para vivir que vienen de Jesús son más que suficientes. En tercer lugar, hay una provisión sobrante. Jesús manda recoger los pedazos que sobran y se llenan 12 cestas con los desperdicios. La lección que transmite es que queda suficiente sustento de Cristo para muchas personas más, tu familia, tus hijos, tus amigos, y si ellos se acercan a Cristo también recibirán sustento para su alma. Por último, el apóstol toma nota de un efecto convincente. Cuando la multitud se da cuenta de lo que ha pasado, sacan la conclusión de que Jesús es el profeta que Dios había prometido enviar al mundo. Al recibir sustento, tienen ganas de escuchar más de su palabra, porque Él será suficiente para todas las situaciones futuras de la vida. Popeye fomentó el consumo de espinacas entre una población desnutrida. Jesucristo da sustento para el alma entre personas necesitadas de fuerzas para vivir. Hace falta una actitud expectante ante Dios
llegará un sustento espiritual abundante, incluso sobrante, para otros que estén cerca y que vengan después. Sirve de estímulo convincente para seguir acudiendo a la palabra de Cristo para cada necesidad. Todo esto puede ser tu experiencia. Es una promesa para mí y también para ti. Adiós y muy buenos días.